Es un gusto conversar y me parece que es bueno que hablemos de las instituciones, no desde el punto de vista abstracto, teórico, sino desde el punto de vista de cómo esto repercute en la vida cotidiana de las personas. Lo que yo percibo, por ejemplo, cuando una persona tiene temores, la gente se siente insegura, el trabajador siente inseguridad porque puede perder su trabajo, el que no tiene trabajo tiene inseguridad porque no lo puede conseguir, puede quedar marginado, no tiene futuro. La madre tiene inseguridad porque su hijo puede ser afectado por la violencia. Los hijos tienen inseguridad porque no saben cuál va a ser el futuro de sus padres en la ancianidad. Todo ese temor, ese malestar constante en la vida cotidiana, muchas veces no se relaciona con las instituciones y es justamente la falta de instituciones estables lo que hace que uno se siente inseguro. Es como no tener una casa o como vivir en la intemperie, ¿no? Entonces es importante señalar que las instituciones cumplen ese rol, dar seguridad, estabilidad. Y lo que es importante en la Argentina es que nosotros hemos tenido mucho cambio institucional. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista en la filosofía del derecho, hay un autor, Elster, que dice que las instituciones sirven como mecanismo de autorrestricción, es decir, es Ulises que se ata al mástil para no caer en la tentación de las sirenas. Y en la historia argentina nosotros tenemos la Constitución y las leyes, pero siempre nos desatamos frente a las tentaciones. Entonces es cada tanto, cada 10 años, cada 15 años, la gente percibe que todo se derrumba, cambia, nos desatamos, creamos una nueva atadura. Y eso es como una ciudad en la cual cada mes cambiamos la dirección de las calles. Entonces eso crea circuitos contingentes, ¿no? Uno quiere arrancar para un lado y le cambian. Entonces yo creo que esos factores, la ausencia de instituciones y el cambio permanente inciden mucho en la conducta de las personas. Y ahí tenemos algo que yo percibo y es un verdadero sesgo cognitivo, ¿no? Es decir, nosotros interpretamos la ley como un consejo que se puede cumplir o no de acuerdo a las circunstancias. Si no nos conviene, lo dejamos de lado. Y esto lo hacen las más altas esferas de gobierno hasta el ciudadano común que está apurado, no ve mal pasar en rojo, cumplir una infracción porque está apurado. Esas cuestiones inciden mucho como sesgo cognitivo. Yo creo que vos has escrito muy bien sobre eso. Me gustaría escuchar tu opinión. La verdad que has tocado temas fundamentales también desde la neurociencia. Hablaste del miedo y el miedo paraliza. El miedo no hace pensar el futuro, hace preocuparnos por el presente. Y una sociedad con miedo, por todo lo que describiste, solamente piensa en el presente, no puede proyectar. Además tocaste el tema de los sesgos cognitivos, que es básicamente los seres humanos. El cerebro es un órgano de aprendizaje, está permanentemente aprendiendo, pero ante situaciones similares no gasta energía, usa atajos mentales de experiencias previas, memorias previas y emociones previas, creando esquemas mentales o sesgos. Y desde el punto de vista conductual, las instituciones cumplen un rol importantísimo porque la evolución de la especie humana muestra que nosotros, como especie, siempre tuvimos un poco el objetivo de sobrevivir. O sea, si uno ve la historia del ser humano, el objetivo fue sobrevivir. Y para sobrevivir hay que huir del peligro, buscar el placer, tratar de llevar material, tener una conducta un poco egoísta. ¿Cuál es el antídoto para esta conducta egoísta natural en el ser humano? Las instituciones. No es que el cerebro argentino sea menos corrupto que el cerebro dinamarqués. ¿Por qué hay menos corrupción en Dinamarca que en Argentina? Porque en Dinamarca hay más instituciones, hay más sanción social, hay más ley, pero no solo de la justicia, también la sociedad tiene un rol importante, la sanción social, la mirada del otro. Hay experimentos que muestran que cuando hay inclusive miradas grandes, artificiales, ojos, una pintura que mira, el ser humano es mejor. Así que las instituciones cumplen este rol de sanción social, de ley, de largo plazo, de contener el miedo. Y además, una cosa importante por la cual somos humanos,
es que nosotros somos buenos en los que vemos, pero nos cuesta muchas veces pensar o trabajar por lo que no vemos, por las próximas generaciones, por los que sufren y no vemos, no están frente a los ojos, y ahí las instituciones cumplen un rol fundamental para organizarnos como comunidad. En relación a eso, nosotros recuerdo que hace un tiempo hablábamos de un libro interesante que es de Spinoza, de Antonio Damasio, en las neurociencias, Spinoza y las neurociencias. Esta idea de Spinoza de que el ser humano lo que trata es de preservarse, ¿no? Es de continuar, perdurar en sí mismo. Y esa es la conducta adaptativa, es decir, todas las personas tratan de adaptarse. Y me parece que en la Argentina se nota muy claramente eso. Nosotros, yo digo muchas veces, tendríamos que hacer un monumento en la Plaza de Mayo al ciudadano común, que ha sabido adaptarse durante 50 años al cambio permanente. Y claro, esto genera una cantidad de vicios y de problemas muy complicados, entre ellos el tema de la corrupción. Entonces, uno de los aspectos centrales es el fortalecimiento institucional. Por ejemplo, nosotros decimos, la mejor manera es la transparencia, que todo sea visible, porque claro, cuando uno se ve, es difícil. Yo recuerdo un libro de Slemenson, que es un teórico en las organizaciones. Él decía, en materia de corrupción, el estándar es todo lo que yo no puedo contarle a otro que hago está mal. Entonces, la mejor manera en una organización de preservar las conductas que no son moralmente aceptables es la vidriera, es la transparencia, que todo el mundo la vea, las discuta. Hay conductas que son discutibles, pero otras son censurables. Si son censurables, la vidriera, esto que decís de que la comparación con los demás, es el mejor método. Entonces la Argentina tiene una larga tradición en instituciones oscuras, poco claras, opacas. El gran cambio está ahí, creo. Nosotros en la Corte hemos trabajado mucho para eso, pero creo que es necesario que pensemos para el futuro de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Y esta idea de que uno se ocupa solamente del que está al lado, del que ve y no de las futuras generaciones, es muy importante. Nosotros lo vemos en materia ambiental. El trabajo nuestro en materia ambiental es decir, bueno, las generaciones futuras están aquí, tienen que ser actores. Nuestras decisiones no pueden ser solo de corto plazo. Tienen que tener en cuenta las consecuencias futuras y lo que va a pasar para las próximas generaciones. ¿Cuál es la herencia que le dejamos? Entonces nosotros siempre decimos, la herencia de esta generación de argentinos, la mejor herencia es el Estado de Derecho funcionando. Y nosotros decimos el Estado de Derecho ambiental, O sea, que haya leyes, instituciones, protección del ambiente, principios morales, que puedan ser perdurables y válidos para las próximas generaciones. Totalmente de acuerdo, y con lo que decías de darle un monumento al ciudadano común, que en la Argentina se ha adaptado permanentemente a los cambios de reglas, a las crisis. Muchas veces nosotros los argentinos nos jactamos de eso, o bueno, los argentinos lo atamos con alambre, pero los países que se han desarrollado, que son más inclusivos, lo son por las instituciones, no es que son desarrollados, inclusivos y después desarrollan las instituciones como un hobby. Son desarrollados y son inclusivos por las instituciones fuertes y las políticas de Estado y el bien común. Y acá hay un experimento de la neurociencia que seguramente conoces y si no te va a interesar, que es el juego del bien común. Hay un juego en el cual hay un administrador y 10 participantes, y el administrador le da 100 pesos a cada participante y le dice, ustedes pueden apostar a un pozo secreto la cantidad de dinero que quieran y yo voy a duplicar el dinero. Entonces cada persona dice, bueno, si yo pongo 100, en el pozo secreto que solamente va a haber el administrador, me van a dar 100 y después sumámoslos, van a ser 1000, lo repartimos entre todos. Y 9 hacen esto, básicamente reciben 100, ponen 100 para recibir 100 y luego repartirlos. Pero uno utiliza lo que acá llamaríamos la viveza criolla, pone 50, se queda con 50,
Tal dice, bueno, voy a ganar de los 50 que me quedo ya, los 50 que pongo lo van a duplicar y además gano de lo que ponen los demás y lo van a duplicar. Pero el resto se da cuenta que en el pozo secreto no hay 1000 como debería haber, menos porque reciben menos de la repartija. Y esa conducta mezquina, individualista, tóxica, no pensando en el bien común, termina infectando al resto. Con el juego, esa conducta que originalmente fue de uno, infectó a los demás. Y eso es lo que evita las instituciones, es que uno empiece a tirar agua para nuestro molino. Naturalmente el ser humano evolutivamente tendemos a tener recursos para nosotros, a querer recursos para nosotros y nuestra familia y los nuestros. Las instituciones lo que hacen es preservan el bien común y además generan política de Estado. Nosotros, como bien decís y coincido, necesitamos desesperadamente una nueva política de Estado que nos una a todos los argentinos, más allá de las diferencias que tenemos mirando el pasado o en el presente. Necesitamos desesperadamente política de Estado a largo plazo. Ahí las instituciones son claves. El ser humano, y más un ser humano como el argentino acostumbrado a las crisis, está permanentemente enfocado en el día a día. Y lo que puede ayudar son instituciones fuertes, sólidas, transparentes, que nos ayuden a ver el largo plazo. En ese sentido, yo creo que la Argentina necesita el mediano y largo plazo. Y hace poco yo leí un libro que se llama Gobierno Inteligente, que se ha hecho en Estados Unidos, que es Berggruen es el autor, y compara los resultados de las democracias plebiscitarias con aquellas que tienen organismos de mediano y largo plazo. Por ejemplo, esto de decidir todo en el momento, de acuerdo al momento y conforme a decisiones apresuradas, que ocurrió en California, por ejemplo, empezaron a hacer plebiscitos por esto, plebiscitos por lo otro, y terminaron en una sociedad muy difícil de administrar, quebrado el Estado, una sobreprotección en sectores que no lo necesitaban, aumento de la cantidad de personas en las cárceles, porque el plebiscito en base a la presión en el momento no da buenos resultados. En cambio, otras sociedades que lograron tener instituciones que no están tan atadas a lo momentáneo, a la coyuntura, han mejorado mucho más porque tienen expectativas de mediano y largo plazo. Nosotros necesitamos tener ámbitos en los cuales exista personas que puedan planificar para lo que va a suceder dentro de 20 años. Porque si nosotros vemos nuestros problemas del pasado, hace muchos años que discutimos siempre los mismos temas, la inseguridad, la educación, la inflación. No puede ser que los temas no se solucionan, se trasladan de un año al otro, de década en década, porque lo que se trata es la superficie de los problemas, pero no la matriz por la cual los problemas se producen. Entonces, continuamente se están reproduciendo, se ocultan a veces y vuelven a salir. En el tema de la educación, es un tema que has escrito en el libro, me parece un gran acierto, digo, ahí es donde hay que trabajar en el fondo para que la educación cree la capacidad de innovar, de innovación, que hoy es un gran tema para todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. En la Argentina, quizás por mi sesgo cognitivo, yo siempre comparo el país con un hospital. Y el hospital tiene muchas áreas. Tiene la guardia, donde se ve lo urgente, lo agudo, bajar la fiebre, suturar, cortar, digamos, curar o operar cosas de urgencia. Pero el hospital no es solo la guardia. El hospital tiene un lugar de prevención, que el futuro de la medicina es la prevención, tiene un lugar de investigación, tiene un lugar de epidemiología. En la Argentina como país es como si siempre estuviéramos en la guardia, con lo urgente, que es importante, la inseguridad, la inflación, que vengan dólares, pero además tenemos que pensar el futuro, porque el futuro está muy relacionado con el presente. Y a mí me gusta también pensar que en la Argentina tuvimos proyectos a largo plazo. La independencia fue un proyecto a largo plazo, la formación de la construcción de la República fue un proyecto a largo plazo, la inclusión social o el intento de inclusión social en una época muy marcada fue una política a largo plazo, la democracia en la última política de Estado que tuvimos. ¿Y ahora cuál es? Es lo que vos preguntabas, ¿qué paradigma nos une?
cuál debería ser el clima de época nuevo. Y como decías vos, es el conocimiento, es no solo la educación, porque un país que tiene educación de calidad pero no tiene libertades, no tiene justicia, la educación es un pilar dentro del paradigma del conocimiento. Otro es cuidar el capital mental, cuidar los cerebros de las personas. La pobreza genera un impuesto mental negativo. Instituciones fuertes, lo que hablábamos, y además infraestructura. Todo eso es el paradigma del conocimiento, que un poco lo charlamos varias veces en privado nosotros. Debería ser el nuevo clima de época, la nueva política de Estado, donde además nos una a todos los argentinos, que estamos divididos quizás por otros temas. Nosotros tenemos que estar unidos o buscar un paradigma que nos una hacia el futuro. Y por suerte acá tuvimos, como dijimos recién, paradigmas que nos unieron en el pasado. Así que tenemos que ser creativos y ver qué nos puede unir. ¿Qué política de Estado nos puede unir a todos, más allá de las diferencias ideológicas, a los argentinos? Esto me hace acordar una frase un poco fuerte que yo escribí en la época de la crisis del año 2000, 2002. Y yo puse ahí en un artículo que nosotros en materia de instituciones rompimos la regla de la evolución. Nacimos adultos y evolucionamos hacia la infancia. Por esto, ¿no? De que hemos tenido grandes proyectos de mediano y largo plazo, pero después todo se fue haciendo cada vez más corto. Y yo creo que hoy en la Argentina es necesario el mediano plazo. Y por ejemplo, en materia de educación, de innovación, tiene que ver también con la igualdad, porque hay mucha gente que se siente pobre, humilde, disminuida, excluida, chicos que están sin futuro, que son atrapados por la droga o por la violencia, los chicos que están en sectores muy marginales. Hoy la igualdad tiene que ver con las posibilidades que uno tiene en la vida de desarrollarse, educarse, tener un futuro. Hoy no se habla más de la igualdad en sentido de que todos tengan la misma cantidad de dinero, sino el concepto actual que escriben, por ejemplo, Amartya Sen. Hay un libro muy lindo de él donde dice, bueno, la igualdad hoy es la oportunidad que uno tiene de tener un futuro. Totalmente. Y eso es la educación, la innovación, es darle a todos estos chicos valores morales. Porque, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos para sacarlo de la droga? Con la policía está bien la represión, pero si uno no les da a esos chicos un futuro, principios, las ganas de progresar, de ver algo adelante por lo cual uno pueda luchar, ideales, esas cosas son centrales en una sociedad. Yo creo que nuestra gran tarea es contribuir a eso, ¿no? Un poco la cuestión de la resiliencia que vos también escribiste. Digo, que las sociedades que tienen mayor resistencia y capacidad de crecer y vivir en un contexto de cambio son las que tienen ideales, utopías, futuros, valores. No es solo arreglar los números de la economía, sino es esta otra parte que es tan importante hoy en las sociedades, ¿no? Y en las personas también. Es tan importante lo que decís que a veces me imagino que hago el ejercicio que si viene un mago a la Argentina y soluciona todos los problemas de corto plazo, de coyuntura, baja la inflación, nos da una vivienda digna a todos los argentinos, erradica la pobreza, todas estas cosas hay que hacerlas, urgente, pero imaginemos que un mago viene y nos soluciona, nos pone la infraestructura de un país desarrollado, los puentes de Suecia, las rutas de Suiza, nos soluciona todo lo que hoy nos preocupa. Si nosotros no cambiamos la mentalidad, no trabajamos por el bien común, utilizamos la viveza criolla, toleramos la corrupción, no le damos un propósito a los chicos, en 5 años destruimos todo lo que nos da el mago. O sea que hoy todos los que nos proponemos para solucionar, si lo solucionamos hipotéticamente y no cambiamos nuestros sesgos mentales, no tenemos un propósito de país, hoy los chicos, yo lo sé por mi profesión de médico y relacionado como neurólogo y neuropsiquiatra a la adicción, hoy muchos chicos dicen, no, ya fue mi vida, a los 16 años, ya no tienen un propósito en la vida. Y eso pasa también a nivel país. Un país tiene que tener, como los seres humanos, un propósito, no solo... y en Argentina no pasa esto. Un gran porcentaje de chicos piensan en este país que el ascenso social hoy no es por el trabajo, por el largo plazo, por los valores, por la educación. El ascenso social, piensan muchos chicos, es por la corrupción y el acomodo. Por más que el mago nos solucione todos los problemas de la coyuntura, si nosotros
tenemos hoy un país como el Truman Show y seguimos con chicos que no tienen propósito, que piensan que el ascenso social es por el acomodo y la corrupción, vamos a volver a destruir todo lo que el mago nos dio. Sí, yo creo que tenemos que seguir hablando, ¿no? Pero me hace acordar a mi abuelo, cuando llegó a la Argentina, eran pobres, pero tenían dignidad y tenían ideales. La pobreza con ideales, con dignidad, es distinta de la pobreza o el humilde, ¿no? Que está excluido y sin futuro. Mi abuelo llegó, tenía la mitad de la familia en Italia, no tenían dinero, no tenían nada, y fundó una panadería. Y yo lo escribí esto en un libro, me llamó siempre la atención. A la panadería le puso, arriba escribió, panadería La Cosmopolita. Es decir, pensar en el mundo, ¿no? Es decir, alguien que no tenía un peso, vivían humildemente, y poner ese nombre, digo, ahí eso es el significado de esa inmigración que llegó hace muchos años a la Argentina, que no tenían nada, pero sí tenían ideas, eran unos socialistas, anarquistas, tenían ideales. Totalmente. Eso cambia la calidad, eso hace la diferencia entre lo que teníamos antes y lo que tenemos hoy. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar mucho en esto, en crear emociones, ideales para estos chicos. Confucio decía antes de Cristo, cuando hay educación desaparecen las barreras sociales. Y mi mamá, hablando de tu abuelo, mi mamá no terminó 7º grado. Y fue la que más insistía en nuestra casa para que mi hermano y yo estudiáramos, porque ella pensaba culturalmente de que el estudio y el trabajo duro eran la clave del ascenso social. Nosotros tenemos que reconstruir ese país, porque si no, con lo material solamente, con bajar la inflación y que vengan dólares, todo esto es importante, pero si no construimos este contexto positivo para los chicos, que vean que el esfuerzo a largo plazo, los valores garpan, como dicen ellos, vamos a estar estancados como hasta ahora. Coincido totalmente, Facundo. La verdad que ha sido un gran gusto conversar y podemos repetirlo próximamente. El honor ha sido mío y encantado. La verdad que la Argentina necesita este diálogo interdisciplinario.